Imagina unos versos. Después, ponte a buscarlos, como si fueran tuyos y estuvieran perdidos. Intenta adivinarles las palabras. Como el que huye, trata de predecir los pasos de quienes lo persiguen. Benjamín Prado es capaz de apilar un montoncito de palabras que, puestos en vertical, no se evaden de lo cotidiano. El tiempo parece pararse mientras disfrutamos sílaba a sílaba de la belleza y la musicalidad de su composición. Sin embargo, cualquiera que haya disfrutado de la lectura de un poema alguna vez sabe que la poesía no se limita a acumular palabras bonitas, sino que es capaz de llegar a lo más hondo de las cosas, a la búsqueda del sentido, al porqué de cada día. Entonces es un poco raro, porque dos conceptos que podríamos encontrar fácilmente en un diccionario como antónimos, evasión y reflexión, parecen darse a la vez en la poesía. ¿Cómo es esto? Pues no lo sé, pero pasa. Y quizá viene de aquí la gran fascinación que he sentido desde que era muy pequeña por la poesía. Dice Luis García Montero que haya personas que cuando le hablas de poesía se le ponen los ojos en blanco, pero que mucho cuidado porque con los ojos en blanco no se puede ver nada. Yo, aprovechando que creo poder veros aún las pupilas, os contaré por qué. ¿Por qué la poesía y desde cuándo? Pues es curioso, porque uno de mis primeros recuerdos es estar en lo que en mi colegio se llamaba la Noche de las Estrellas. Tendría 6 años y, emocionados porque el año siguiente pasaríamos a primaria, nos fuimos con nuestros profesores y familias a un descampado a ver estrellas. Era una noche muy especial que habíamos estado esperando desde hacía varias semanas. Y cada uno de nosotros había preparado un pequeño poema que recitaría enfrente de todos los demás. Con los nervios a flor de piel, recuerdo subirme en lo alto de una roca, como un pequeño escenario improvisado, y empezar a recitar esos versos que me había memorizado. No sé si fueron los nervios, pero fue decir la primera palabra y quedarme completamente en blanco. Mi profesor dio paso a otro alumno, pero nada más terminó yo pedí por favor volver a intentarlo. Pero no es a la segunda, cuando va la vencida, y mi caso tampoco fue a la tercera. De hecho, no sé si fue a la cuarta o si fue a la quinta. Con esto deciros que a la poesía quizá no es fácil entrar, pero si insistes te abre la oportunidad. Yo insistí, y la poesía desde entonces ha seguido muy presente a cada paso de mi vida. Creo que fue en sexto de primaria cuando una profesora de lengua nos enseñó lo que era un haiku. Para quien no lo sepa, el haiku es un tipo de poema japonés breve que consiste en 3 versos, de 5, 7, 5 sílabas. Siendo ese el único requisito, las posibilidades eran infinitas. Y no dejaba de sorprenderme cómo en un espacio tan limitado podía caber tanta profundidad, tanto significado. Así que me lancé a escribir haikus como quien hace sudokus. Pero me sorprendía cómo, en estos momentos de evasión, acababa reflexionando sobre un montón de cosas. Escribir poesía me permitía reflexionar sobre temas de los que me era difícil hablar. Y bueno, la poesía desde entonces ha seguido estando muy presente en mi vida. La poesía, de pronto, apareció como un refugio al que acudir para poner nombre a la incertidumbre, también un vehículo para expresar sentimientos y también una herramienta para interpretar la realidad, para poder matizar. Ese mismo año fue el que decidí crear un blog. Creé un blog pensando que podría compartir cosas que escribía. Me gustaba escribir porque sentía que escribiendo tenía completamente la capacidad de escribir lo que quisiera, completamente libremente. Al revés de lo que me había pasado con la música, donde el ir a clases de lenguaje musical me había enseñado que había que seguir un montón de reglas y métricas para poder hacer algo bien, y eso había acabado por decirme, no lo puedes hacer porque lo estás haciendo mal. Con la poesía no sentía eso. Con la poesía podía desplegar mi creatividad libremente, como quisiera. No había ningún requisito. Además, me sorprendió cómo cuando escribía estas entradas en el blog había gente que me comentaba y me decía lo mucho que se había sentido identificado con algo que había escrito, o cómo yo había logrado expresar con palabras cosas que ellos sentían, pero que no sabían cómo explicar. La poesía nos mueve algo por dentro, y gracias a eso era capaz de conectar con otras personas. Ahí está. Aquí, bueno, voy a hacer una cosa por aquí. Vamos a ver, aquí. Otra de mis aficiones, o pasión, como han dicho las chicas de gimnasia rítmica, ha sido desde hace muchos años correr. Es gracioso porque una amiga una vez en el instituto para la que la prueba de 15 minutos de resistencia le parecía el mayor de los castigos del instituto y que, por supuesto, no entendía cómo a mí me podía gustar tanto, me preguntó ¿en qué diantres piensas cuando sales a correr? Yo entonces me di cuenta.
Yo salía a correr muchas veces para desestresarme o para estar con la naturaleza o por hacer ejercicio, pero también entre zancadas me había encontrado muchísimas veces filosofando sobre la vida, reflexionando sobre todo. Entonces me di cuenta, estaba ahí otra vez, estos dos conceptos, evasión y reflexión, de la mano y dándose a la vez. Dice Luis García Montero que ser poeta es aprender a mirar. Yo he encontrado, tanto en la poesía como en correr, un lugar donde pararme a reflexionar sobre todo lo que me rodea. Me vienen algunas preguntas. ¿No podemos hacer nada más ante el drama de los refugiados? ¿Nos tenemos que creer que la pobreza es algo inevitable? ¿O qué es lo que realmente nos hace felices? Yo creo que necesitamos actividades que, siendo placenteras, nos inviten a pensar sobre las cosas, a buscar perspectivas, a cuestionarnos las cosas. Si haciendo esto será la única manera de no quedarnos en la superficie, de las cosas, y así podremos llegar a plantearnos nuevas preguntas y llegar a nuevas respuestas con las que poder transformar el mundo. Muchas gracias.